cuesta confiar. Si la soledad me abruma, no sé hacia dónde caminar. Muéstrame el modo de continuar. Nómbrame, llévame rumbo al mar. Contigo remaré y mar adentro iré. Y aunque mis redes no tengan peces, contigo esperaré. Vendrá el amanecer, la luz vendrá con él. Sé que si busco aún más profundo, en mí te encontraré, siempre esperándome, siempre esperándome, siempre. Contigo remaré, y mar adentro iré, y aunque mis redes no tengan peces, contigo esperaré. Vendrá el amanecer, la luz vendrá con él. Sé que si busco aún más profundo, en mí te encontraré, siempre esperándome, siempre esperándome, siempre esperándome, siempre queriéndome. Buenos días, es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este primer domingo de Adviento del año 2020. La carta a los Filipenses en el capítulo 4, los versos 6 a 7 en la Nueva Traducción Viviente dicen de esta manera: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y mentes mientras vivan en Cristo Jesús. El texto bíblico elegido para la reflexión en esta mañana es una invitación a la oración, a la acción de gracias y a la experiencia de la paz y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Pero díganme usted si les resulta fácil o sumamente complicado en el 2020 experimentar esto de no preocuparse de nada. Si quisiéramos caracterizar este año que estamos ya casi terminando, una de las mejores maneras en que podríamos definir el 2020 es el año de las preocupaciones. Preocupación por la salud, preocupación por la economía, por el trabajo, por el bienestar de nuestros seres queridos, por la educación de nuestros niños, por las complicaciones de la enfermedad en las personas de mayor edad. Preocupaciones muy presentes, preocupaciones también sobre el futuro. Pero bueno, vamos, Pablo sabe que hay muchos motivos concretos y reales que nos pueden hacer experimentar preocupación. Y es ante esa realidad que aconseja superar esas ansiedades con oración, pero especialmente con una mirada sobre la vida que nos permita darle gracias a Dios, sabiendo, reconociendo, experimentando que Él está haciendo algo precisamente en medio de estos tiempos preocupantes. Así que
la receta es oración para pedir por todo lo que necesitamos, pero también ojos abiertos a la cotidianidad para ver en lo concreto de la vida cómo Dios está actuando en medio de esta realidad que nos preocupa por todos lados. Sin embargo, les cuento que a mí este llamado a no preocuparnos por nada inicialmente me resultó totalmente desconcertante y hasta excesivo. Yo pensaba, se le pasó la mano a Pablo con esto, pensé a las primeras, por lo que me di a la tarea de ver cómo es que Pablo llega a esta convicción, especialmente a través de los textos de esta carta. Es interesante leer este versículo sobre el cual empecé la reflexión sin perder de perspectiva que este consejo de Pablo es dicho prácticamente al final de la carta, es decir, él ya ha dicho muchas otras cosas antes para finalmente llegar a esa invitación a una actitud de vida confiada, centrada en Dios, en oración y en acción de gracias, que deja a un lado, de alguna manera, el sentido de la preocupación por el día a día. Por eso me gustaría hoy invitarles a dar una vuelta por esta carta en la Nueva Traducción Viviente para hacer un recorrido en esos trazos escritos por Pablo con letra grande en las páginas anteriores. Allí podremos apreciar desde dónde es que Pablo le habla a la comunidad de las mujeres y los varones que seguían el Evangelio de Jesús en la ciudad de Filipos. Ahí vamos a poder entender por qué Pablo les llama a vivir la vida con una convicción y una seguridad que creo que es el antónimo de preocupación. Seguridad, certeza, confianza están al otro lado del miedo, de la incertidumbre o de la falta de confianza que ciertamente ocasionan en el ser humano un sentido de ansiedad y de preocupación. Y en ese recorrido que les invito a hacer, primero que nada me gustaría que podamos apreciar que, como en las otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, esta carta a los filipenses no es una carta solo a los filipenses. Es una carta a toda una comunidad. Es la carta a los y, por qué no, a les filipenses, a la diversidad de la comunidad que integra los seguidores y seguidoras de Jesús en esa ciudad concreta. Creo que tendríamos que hacer un ejercicio por tratar un poco de cambiar nuestro lenguaje y quizás, por qué no, la titulación de los textos sagrados para que no sea solo una carta a los, sino una carta a todos los demás en la carta, como las demás cartas del Nuevo Testamento. En segundo lugar, me gustaría que podamos ver que esta carta a la comunidad que se reúne en Filipos es una carta escrita desde una colonia del Imperio Romano. Y creo que esto puede ser interesante para su lectura en todos nuestros contextos, pero en especial en el contexto de Puerto Rico. Y ya verán que esto no es un asunto antojadizo que traigo aquí tirado de los pelos, sino que ya vamos a ver en unos minutos que en el propio testimonio bíblico se hace la descripción de esta ciudad como una colonia. Así que la carta va dirigida a personas que viven en una colonia romana llamada Filipos en honor al padre de Alejandro Magno. Desde el año 31 esta ciudad era una colonia romana, pero con derecho a ciudadanía, o sea que era una colonia con privilegios, y privilegios que se debían a su posición estratégica en el mapa del antiguo mundo conocido en aquellos tiempos. A través de la ciudad de Filipo, o a partir de la ciudad de Filipo, iniciaba una gran ruta comercial que se llamaba la Vía Ignacia. Era una ruta fundamental del comercio porque unía
Italia, o lo que nosotros hoy conocemos por Europa, con el Asia, con ese otro mundo al que se quería llegar y se llegaba a buscar y a llevar productos. Y fue en esa ciudad del norte de lo que nosotros llamamos Grecia, donde Pablo y Silas, hacia el año 49 de nuestra era, llegan a predicar, y a las orillas de un arroyo se encuentran a una mujer de muy buena posición económica, que fue la primera persona convertida al Evangelio en esa región. Fue la primera mujer que entregó su vida al Evangelio en lo que podríamos llamar Europa, y entonces puso al servicio del Evangelio y de los apóstoles hasta su propia casa, a donde los invitó a quedarse insistentemente. Recuerden que al inicio las iglesias eran domésticas, es decir, eran grupos de personas que se reunían en las casas a conversar, a crecer, a cantar, a orar, centrados en la figura de Jesús. Por lo cual la iglesia de Filipos seguramente comenzó en esa casa de esa mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan el nombre de la primera mujer convertida en Europa. Discúlpenme el anacronismo, su nombre era Lidia. Fíjense que Hechos 16, del 11 al 15, dice algunas cosas sobre ella y dice algunas cosas sobre la condición política de la ciudad. Hechos 16, 11 al 15. Relata Pablo: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo le decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Como ven, allí se formó una comunidad cordial, generosa, a la que Pablo se sintió tan vinculado que solamente de ellos aceptó en algún momento determinado ayuda económica y también recursos humanos. Por eso la carta escrita a las personas de Filipos es una carta escrita a una colonia, pero además es una carta escrita desde una cárcel, porque Pablo se reconoce en la carta preso, y la carta fue escrita seguramente desde la prisión de Efeso. Y resulta muy importante y muy impactante aquella experiencia de la cárcel para Pablo, porque para él no es una experiencia de derrota. Pablo interpreta incluso la cárcel como una bendición y como una oportunidad de seguir compartiendo la buena noticia. Es muy interesante para mí, en nuestro contexto de pandemia, ver que Pablo percibía los retos y las dificultades como una oportunidad más de proclamar a Jesús y de mostrar a través del testimonio de su propia vida cómo Dios hacía posible, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la fuerza para seguir reconociendo a Dios como aquel que quiere en medio de la dificultad manifestar su gloria, su acción liberadora, su fuerza. Pablo escribe en Filipenses 1, 12 a 14, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y
y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Por eso el texto elegido para la reflexión de hoy, que al final retomaremos, que nos llama a no tener preocupación por nada, es un consejo que Pablo puede dar: no se preocupe por nada, oren, den gracias, porque él sabe lo que significa estar en medio de una situación difícil, pero confiando en Dios. Pablo dice de alguna manera: podemos vivir sin temor porque vivimos con Cristo y para Cristo. Y lo vuelve a decir una y otra vez. En Filipenses 1, 20 a 26 dice: tengo plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, ya sea que viva o ya sea que muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga sirviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelvan, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Y así invita Pablo a la comunidad a vivir con plena confianza en la colonia o en la cárcel, porque Pablo afirma que nuestra ciudadanía no es del imperio, sino del reino nuevo que Jesús proclamó y adelantó con gestos de amor. Nuestra ciudadanía no es la del César ni la de los guardias del palacio. En ellos no está la convicción que nos da seguridad. Somos, dice Pablo, ciudadanos del cielo, guiados por una elevada ética de la humildad, de la libertad, desde el amor y las prácticas de solidaridad y justicia a la manera de Jesús. Y Pablo predica esto no en lo etéreo, no en el aire, sino desde la experiencia concreta de las dificultades vividas en el camino de seguimiento a Jesús, en el corazón de la colonia o en el fondo de un calabozo del imperio, que requiere de parte de las personas de fe actos concretos y diarios de convicción y de transformación de la realidad en testimonio de Dios que sostiene la historia. Por eso, en Filipenses 2, 14 a 18, Pablo le recomienda a la comunidad que bajen los postulados de la fe a cosas concretas en su historia. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes, dice Pablo. Que sus vidas sean como ofrendas y que brillen como lumbreras, como luminarias que iluminan a un mundo y a sus oscuridades. En tiempos pandémicos, en tiempos oscuros, recordamos que Pablo llama a la comunidad que se inició con la conversión de una mujer a continuar la tarea de alumbrar el mundo y hacerlo con la confianza, el temple y la alegría que nos da saber que Dios va de nuestro lado. Pablo hace en el capítulo 3
un llamado a la perseverancia, a redoblar el paso, y lo hace desde su propio ejemplo, pero con una profunda humildad y con una conciencia clara que el camino de la fe no es camino de unos pocos días, es una larga carrera, no es un 5K, ni un 10K, ni un triatlón. Es más, dice Pablo, Filipenses 3, 12 a 14, no quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y es en ese contexto que entramos al último capítulo de la carta, tan interesante, que nos trae las conclusiones de Pablo, donde él le dice a la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús que con una visión de vida centrada en Cristo, ahí sí podemos estar seguros. Le dice, por tanto, mis hermanos, manténganse fieles al Señor. En tiempos de dificultad, manténganse fieles al Señor. Perseveren, prosigan, no se detengan, no abandonen. En ese contexto Pablo llega a poder decir, no se preocupen por nada, vayan para adelante orando y con el mazo dando, sabiendo que está en juego la fidelidad al Señor. Por eso, en el cierre de este mensaje, como en el cierre de aquella carta escrita a mano desde la cárcel, se hacen fundamentales las recomendaciones a mantener la perseverancia y la confianza en el Señor. Y Pablo termina su carta dando consejos y nombrando personas importantes de la comunidad, y no casualmente las primeras dos personas que nombra son Evodía y Síntique, dos mujeres líderes de la comunidad a las que Pablo le ruega en sus palabras finales que arreglen algún desacuerdo que entre ellas había. No sabemos cuál es, pero parece que era una situación que dividía las aguas y llamaba a la comunidad a tomar partido por la una o por la otra. Sin embargo, Pablo, preocupado por la unidad de la iglesia, Pablo sabe que en la unidad de ellas dos está el éxito y la fuerza de la comunidad, por lo cual pide a su asistente Timoteo que le ayude a resolver aquella diferencia que había en el medio de esas mujeres de la comunidad, y le pide que las ayude, que ayude a aquellas mujeres, Filipenses 4:3, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, dice el apóstol Pablo. Palabras hermosas, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, sus nombres, Evodía y Síntique. Son dos mujeres significativas e imprescindibles, miembros del equipo de colaboradoras y colaboradores de Pablo, que trabajaron mucho, se dice, y que se comprometieron íntegramente en dar a conocer la buena noticia a otras personas. Evodía y Síntique estuvieron a la par con Pablo, codo a codo, trabajaron junto a él, en conjunto, mano a mano, con Clemente y con los demás colaboradores, cuyos nombres, como los de ellas, están escritos en el libro de la vida. El texto es resaltable porque pone a la par, nombra igual en una misma condición a mujeres y varones, como debe ser, sin hacer distingos a la hora del elogio, anotadas ellas y anotados ellos en el libro de la vida. Es una palabra
que nos llama a resaltar la importancia de que todas y todos tengamos lugar en el ministerio. Es un mensaje a proclamar, también dando gracias a Dios porque Clemente y otros colaboradores varones, al ponerse al servicio de la buena noticia de Jesús, dejaban a un lado los privilegios y las prácticas del patriarcado de aquella época, que aún era más fuerte que hoy, porque se sabían igualmente colaboradores de una tarea que es de todas y de todos, de mujeres y de varones, que queremos servir a Jesús en igualdad de capacidades. Y entonces así podemos llegar al texto con el cual iniciamos la reflexión para entender que el llamado a no preocuparse por nada, a orar dando gracias y a confiar en las provisiones de Dios es una realidad cuando miramos los desafíos del tiempo presente confiando en que nuestra vida y nuestra historia está en las mejores manos, en las manos de Dios, quien nos sostiene. Por lo cual hoy, como Pablo, como Evodía y Sintique, como Lidia, como Clemente y como tantas y tantos otros colaboradores del proyecto de Jesús, nosotros también podemos, en año pandémico, vivir confiados, porque tenemos un propósito, una misión y a un Dios que está a nuestro lado, que nos ayudará a superar cualquier dificultad, porque nuestro nombre también está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, estén siempre llenos y llenas de alegría en el Señor. Les repito, y especialmente iniciando el Adviento, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados con todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y dichas estas palabras, para terminar, Pablo da gracias por las ofrendas de aquella comunidad y se despide, como yo lo hago ahora, deseándoles lo mejor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno y de cada una de ustedes. Amén. Bendecimos el aire si lo respiramos con otros, bendecimos la tierra si la caminamos con otros, bendecimos la vida si la compartimos con otros. Te bendecimos, Señor, amándonos unos a otros. Te bendecimos, Señor, viviendo según tu vida. Te bendecimos, Señor, celebrando la alegría. Te bendecimos, Señor, dando sin mirar cuantías. Te bendecimos, Señor, haciendo tu memoria viva. Bendecimos tu amor si no enterramos tus dones, si no escondemos aquello que nos hace mejores, si nuestros panes y peces calman hambres y dolores. Te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Bendecimos nuestras manos si las tendemos a otros. Bendecimos nuestros pasos si se acercan hacia otros. Bendecimos nuestro abrazo sin rencores ni odios. Te bendecimos, Señor, si bendecimos a otros. Te
escondemos, Señor, si superamos los miedos. Te bendecimos, Señor, si nos damos por entero. Te bendecimos, Señor, viviendo según tu deseo. Te bendecimos, Señor, si los demás son primero. Bendecimos tu amor si no enterramos tus dones, si no escondemos aquello que nos hace mejores. Si nuestros panes y peces calman hambres y dolores, te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Si nuestros panes y peces calman hambres y dolores, te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Es de colores. Si nuestro amor es de colores.